Te adoro a ti, te adoro a ti. Al estar en la presencia de tu divinidad y al contemplar la hermosura de tu santidad, mi espíritu se alegra en tu majestad. Te adoro a ti, te adoro a ti. Cuando veo la grandeza de tu dulce amor y compruebo la pureza de tu corazón, mi espíritu se alegra en tu majestad. Te adoro a ti. De tu divinidad, al contemplar la hermosura de tu santidad, mi espíritu se alegra en tu majestad. Te adoro a ti, te adoro a ti. Cuando veo la grandeza de tu dulce amor y compruebo la pureza de tu corazón, mi espíritu
Dios es santo, hermano. Tú eres santo, 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 santo eres tú. Oh, no se canse de decirle santo. Oh, santo eres tú, mi Dios. Santo, santo eres tú. Tú eres santo, 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 santo eres tú. Estás sentado en el trono, que vive para siempre y siempre. Sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder. Al que está sentado en el trono, al que vive para siempre y siempre. Sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder. Sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder. Aleluya, aleluya. Aplauda la presencia del Señor, hermanos. Aleluya. Él es santo, Él es santo. Él es digno de toda gloria y de toda adoración. Aleluya. Yo creo que lo mucho que podamos hacer en esta mañana para honrarle siempre se va a quedar corto, hermano, porque Él es grande. Él es todopoderoso. Él es todo en nuestra vida, aleluya. Bendito sea el Señor. Bendito sea el Señor. Aleluya, aleluya. Le damos gracias al Señor por su fidelidad, ¿verdad? Por su presencia. Hermano, qué bonito sentir a Dios, qué bonito sentir su presencia. Aleluya. Bueno, quiero saludarles a todos los hermanos y a los amigos en el nombre del Señor Jesús y darle la bienvenida a este lugar. Les invito para que aprovechemos, hermanos, al máximo, adorar al Señor en este espacio que Él nos da, que lo adoremos y lo hagamos con todo nuestro corazón. Aleluya. Bendito sea su nombre santo. Aleluya, aleluya. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Señor Jesús. Vamos a aprovechar el momento, hermanos, para leer la palabra del Señor. Vamos a leer la Biblia en el libro de Filipenses, en el capítulo 2, desde el versículo 5 hasta el 11. Leamos la palabra del Señor en el nombre de Jesús. Y bueno, como bien sabemos, ya tenemos un nuevo lema, ¿verdad? Jesús, nombre sobre todo nombre. Amén. Digan conmigo, Jesús, nombre sobre todo nombre. Hermano, cuando este nombre es invocado, las potestades de las tinieblas tienen que retroceder. Las enfermedades tienen que huir. Gloria al nombre del Señor, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Y ese nombre ha sido invocado sobre su vida y sobre mi vida. Gloria al Señor. Bendito el nombre de Jesús. Filipenses 2, 5 al 11. Leámoslo de una forma alternada y dice así en el nombre de Jesús. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres.
por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. Qué bueno es confesarlo ahora que estamos vivos, ¿verdad? Ahora que podemos confesar que Jesucristo es el Señor y que no hay otro nombre, ¿verdad? Y que vale la pena postrarnos de rodillas delante del alto y sublime Dios e invocar su nombre poderoso, ese nombre glorioso que nos ha sido dado, Jesús. Aleluya. Bendito el nombre del Señor. Vamos a seguir, hermanos, con este gozo, con esta alegría, con esta disposición con la que todos hemos venido de seguir alabando al Señor. Aleluya. Y de noche cantaremos, celebrando su poder, con alegría de corazón. Como el que va con la flauta al monte de Jehová, celebraremos su poder. Y los ojos de los ciegos se abrirán y ellos verán. Amén. Los oídos de los sordos oirán. El cojo saltará, con el arpa danzará, la lengua de los mudos cantará. Cantaremos celebrando su poder con alegría de corazón. Como que va con la flauta al monte de Jehová, celebraremos su poder, porque es el poderoso de Israel, el poderoso de Israel. Su voz se oirá, nadie lo detendrá, al poderoso de Israel, porque es el poderoso de Israel, el poderoso de Israel. Su voz se oirá, nadie lo detendrá, al poderoso de Israel. Y los ojos de los ciegos se abrirán y ellos verán, los oídos de los sordos oirán. El cojo saltará, con el arpa danzará, la lengua de los mudos cantará, porque es el poderoso de Israel, el poderoso de Israel. Su voz se oirá, nadie lo detendrá, al poderoso de Israel, porque es el poderoso de Israel, el poderoso de Israel. Su voz se oirá, nadie lo detendrá, al poderoso de Israel. Y los ojos de los ciegos se abrirán y ellos verán, los oídos de los sordos oirán. El cojo saltará, con el arpa danzará, la lengua de los mudos cantará, porque es el poderoso de Israel, el poderoso de Israel. Su voz se oirá, nadie lo detendrá, al poderoso de Israel, porque es el poderoso de Israel, el poderoso de Israel. Su voz se oirá, nadie lo detendrá, al poderoso de Israel. Hay muchas formas de alabar tu nombre y de exaltarte, oh Jehová. Hay muchas formas de magnificarte, pero ahora lo haré así. Saco mi vida del anonimato, me dio corona, vestido real. Así es Jehová que exalta al pequeño, por causa de él no me más vil. Glorificando, glorificando, celebraré a Jehová. Glorificando, glorificando, me haré más vil por causa de Jehová. Glorificando, glorificando, celebraré a Jehová. Glorificando.
muchas formas de alabar tu nombre y de exaltarte, oh Jehová. Hay muchas formas de glorificarte, pero ahora lo haré así. Saco mi vida del anonimato, medio corona, yo he sido real. Así es Jehová que exalta al pequeño, por causa de él yo me haré más vil. Glorificando, glorificando, celebraré a Jehová. Glorificando, glorificando, me haré más vil por causa de Jehová. Glorificando, glorificando, celebraré a Jehová. Glorificando, glorificando, me haré más vil por causa de Jehová. Me haré más vil por causa de Jehová. Me haré más vil por causa de Jehová. Sí, Señor. Aleluya, aleluya, glorifíquelo a Él. En esta mañana. Glorifíquelo a Él, glorifíquelo que Él está aquí, aquí está su presencia. Aleluya, aleluya. Gracias, Señor, gracias. Dios sube a su trono entre aplausos y júbilo. Dios sube a su trono, la trompeta sonando está. Dios sube a su trono entre aplausos y júbilo. Dios sube a su trono, la trompeta sonando está. La tierra le alaba, sus hijos le adoran, toda su gracia le canta. La tierra le alaba, sus hijos le adoran, toda su gracia le canta. Eres grande, eres el Señor, y toda la tierra te rinde adoración. Eres grande, eres el Señor, y toda la tierra te rinde adoración. Tu nombre exaltamos, no hay otro Dios como tú. Jesús, por ti, Señor, no hay otro Dios Aleluya, aleluya. como Dios. A Él adoramos, glorificamos. Dios sube a su trono entre aplausos y júbilo. Dios sube a su trono, la trompeta sonando está. Dios sube a su trono entre aplausos y júbilo. Dios sube a su trono, la trompeta sonando está. La tierra le alaba, sus hijos le adoran, toda su creación le canta. La tierra le alaba, sus hijos le adoran, toda su creación le canta. Eres grande, eres el Señor, y toda la tierra te rinde adoración. Eres grande, eres el Señor, y toda la tierra te rinde adoración. Eres grande. Dígale que Él es grande. Eres el Señor, Aleluya. y toda la tierra te rinde adoración. Eres grande, eres el Señor, y toda la tierra te rinde adoración. Su nombre exaltamos, no hay otro Dios como tú. Jesús. El impacto del amor de Dios hizo los cielos y la tierra. El impacto de la mano de Dios libertó a Israel. El impacto del poder de Dios hizo caer el enemigo.
hizo nacer a su hijo. El impacto en el ciego vio, el impacto en el cojo y caminó, el impacto en el sordo oyó, el impacto en el agua en vino se tornó, el impacto en Lázaro revivió, impacto panes y peces multiplicó, el impacto en la cruz por nosotros murió, el impacto en la muerte resucitó. Impactante, la gloria de Jesús es algo impresionante, es inimaginable su poder y cómo Él lo hay, y jamás lo habrá. Impactante, lo que está haciendo Dios en este mismo instante, la gloria de Jesús llegó aquí, te va a tocar, te va a curar y restaurar, te va a impactar. El impacto de Dios Todopoderoso en esta mañana en tu vida. Impactante. Usted puede impactar en esta mañana, hermano. El Aleluya. impacto de la voz de Dios hizo los cielos y la tierra. El impacto de la mano de Dios libertó a Israel. Sí, Señor, lo que el impacto del poder de Dios hizo caer al enemigo. El impacto de su amor hizo nacer a su hijo. El impacto en el ciego vio, el impacto en el cojo y caminó, el impacto en el sordo
Espíritu Santo, Aleluya. Invite al Espíritu Santo, invítelo a su vida, a su corazón. Gracias, Señor. Espíritu Santo, ven, ven, ven. Espíritu Santo, ven, ven, ven. Llena ese lugar. Soy aquí. Desesperado por ti, con un corazón sediento, esperando ver de ti. Aleluya, aleluya, aleluya. Aquí está la presencia del Señor, hermanos. Aquí está Él en esta mañana, aleluya. Se siente, se siente. Su presencia se siente en esta mañana, aleluya. Bendito el nombre del Señor. Bendito su nombre, bendito su nombre, aleluya. Oh Señor, gracias. Te damos gracias, Señor. Te damos gracias por tu presencia. Te damos gracias, Señor, por tu presencia, por tu fidelidad. Aleluya. Bendito sea su nombre. Hermanos, amigos, tengan la amabilidad. Están cómodos. Los dejo en la compañía de nuestro hermano William. Y que el Señor nos continúe bendiciendo. Gloria a Dios. Digamos gloria a Dios. Qué bueno estar en esta mañana aquí en la presencia de Dios. ¿Cuántos han sentido la presencia de Dios? Oiga, no todos, pero qué bueno por los que han sentido la presencia de Dios. ¿Cuántos sienten que aquí está la presencia de Dios? El Espíritu Santo. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios. Bueno, hermanos, Dios les bendiga a todos. Hermanos, amigos, visita a los niños que están calladitos. Mire cómo están de calladitos los niños, vea. No están ni hablando hoy. Una bendición. Ah, qué bueno. Ayer estaban en una bonita clase. Toda la semana estuvieron en la escuela bíblica vacacional. Y agradezco a las maestras de escuela dominical, hermana Viviana y todo el grupo de hermanas. Hicieron un gran trabajo. Amén. Un gran trabajo en favor de nuestra niñez. Que Dios les bendiga. Una semana de mucho trabajo. Pero hermanos, no es la semana solamente. Ellas llevan meses trabajando para lograr realizar esta semana bíblica, así que muchas gracias a ellas, a todo el equipo, que Dios les bendiga, es un gran aporte a la iglesia del Señor. Amén, hermanos, gloria al nombre de Jesús. Que Dios les multiplique. Bueno, hermanos, hoy estamos celebrando a nivel mundial los 65 años de las misiones. Amén. Hoy la iglesia en Colombia y en el mundo está celebrando los 65 años de las misiones. Amén. En 6 minuticos estaremos conectándonos con toda la iglesia en Colombia y en el mundo para tener una oración de gratitud por la obra misionera. Entre tanto que nos conectamos, yo quiero decirles, y ahorita veremos el informe,
Hermanos, nuestra iglesia tiene 87 años de estar predicando el evangelio en el mundo. Amén. 87 años de predicar el evangelio y 65 años de estar haciendo misión alrededor del mundo. Amén. Estamos en 43 países que nuestra iglesia sostiene desde Colombia, pero estamos en más de 50 países porque ya hay países que ya no dependen del sostenimiento de Colombia, ya son independientes y ellos han enviado misioneros a otros países. Amén. Así que la obra de Dios no se detiene. Amén, hermanos. Digan gloria a Dios. Qué alegría, ¿verdad? Qué alegría, hermanos, qué bendición. Bueno, estar allá pendientes los hermanos de audiovisuales de CON para que no nos falle nada, por favor, ahorita en la comunicación podamos estar muy atentos. Los niños, por favor, estar muy atentos. Bueno, hermanos queridos, les decía, tenemos 65 años de estar haciendo misión alrededor del mundo. En el año 1959 nuestra iglesia envió el primer misionero al país de Ecuador, y Ecuador hoy tiene 1050 congregaciones. Amén. Amén, hermanos. Eso nos da alegría, ¿verdad que sí? Gloria a Dios por ello. Así que, qué bueno, hermano, por todas estas bendiciones que Dios nos regala. Gloria a Dios. Bueno, hermanos, queremos también decirles a todos, en un momento estaremos presentando el informe misionero y vamos a dar una muy bonita ofrenda hoy. Eso sí, amén. Gloria a Dios. Hermanos, les decía esta mañana en el culto de empapeamiento que la iglesia necesita entender la importancia de tres aspectos, hermanos. Tres aspectos. ¿Están aquí conmigo? Cada cristiano de la iglesia debe aprender tres aspectos. Número uno, hermanos, la importancia de orar por las misiones. Amén. El orar por las misiones y por la obra misionera es sumamente importante, hermano. Que continuamente lo hagamos, que en todas nuestras oraciones oremos por la misión. En este caso por Aruba, por la obra aquí, la obra en San Nicolás y la obra alrededor del mundo. Amén. Así que necesitamos orar mucho por las misiones. Amén. Número dos, necesitamos aprender a ofrendar. Ya bajó. Hermanos, ofrendar para la obra misionera es de vital importancia. Ofrendar para la obra misionera es de vital importancia y necesitamos aprender a hacerlo. Amén, hermanos. Necesitamos aprender a ofrendar para la obra misionera y necesitamos aprender a hacerlo con generosidad. Cada que usted escuche el día del culto misionero, diga: hoy llevaré una mejor ofrenda. Amén, hermanos. Hermanos, aquí conmigo. Cada que ofrendemos para la ofrenda misionera, hermanos, ese día necesitamos dar una mejor ofrenda. ¿Por qué, hermanos? Porque gracias a esas ofrendas,
Jesús invita, espera su venida. Mi saco Jesús invita, espera su venida. Si vos te preparas, vos no por vaya arriba. Si vos te preparas, vos no por vaya arriba. Arriba, arriba, arriba y no va. Arriba, arriba, arriba y no va. Subi, subi, subi y no baja. Subi, subi, subi y no baja. Mi saco Jesús invita, espera su venida. Mi saco Jesús invita, espera su venida. Si vos te preparas, vos no por vaya arriba. Si vos te preparas, vos no por vaya arriba. Arriba, arriba, arriba y no va. Arriba, arriba, arriba y no va. Subi, subi, subi y no baja. Subi, subi, subi y no baja. Dios tan buen Dios, alabe. Dios tan buen Dios, proclame. Dios tan buen Dios, alabe. Dios tan buen Dios, proclame. El agisamisi, el avira mirón, el apone mi pía para saber. El agisamisi, el avira mirón, el apone mi pía para saber. Mira aquí, con señoras y panos. Mira aquí, poderoso Dios está. Mira aquí, con señoras y panos. Mira aquí, poderoso Dios está. Emuraya Bashabao, Emuraya Bashabao, Emuraya Bashabao, la ganosa la ve. Emuraya Bashabao, Emuraya Bashabao, Emuraya Bashabao, la ganosa la ve. Aspectos que cada cristiano debe saber y necesitamos entenderlos. Número 1, aprender a qué? A orar por las misiones. 2, a ofrendar por las misiones. Y 3, a hacer misión cada uno de nosotros. Cada uno. Hermano, no perdamos el tiempo es valioso. Usted podrá ahorrar dinero, podrá ahorrar otras cosas, pero no tiempo. El tiempo se nos va. Y yo quiero decirles algo, hermanos que están aquí conmigo esta mañana. La mejor labor que podemos hacer es esto de ayudar a la obra de Dios. Amén. Usted trabaja para una compañía y cuando pasen los años le van a decir muchas gracias por su servicio, ¿verdad? Y nadie más se acordará de usted. Cuando usted trabaje para un hotel, le van a decir lo mismo, muchas gracias por su servicio, nunca más se acordarán de usted. Pero lo que usted y yo hagamos para Dios tendrá recompensa aquí y en la vida eterna. Por eso, hermanos, sumémonos a la obra de Dios, pero sumémonos de la manera que debe ser. Porque eso sí vela la iglesia, que se haga todo en el respectivo orden, porque hermano, Dios es un Dios de orden. Dios no se salta procesos. Dios tiene un orden establecido en todo y la iglesia vela por ese orden. ¿Sabe por qué la iglesia va donde va? Por el orden que tiene. Porque la iglesia ha aprendido lo que dice la Biblia, el principio del respeto a la autoridad. Así que para la iglesia es muy importante eso, hermanos, y acatamos todo lo que la iglesia, la Biblia enseña de la autoridad y acatamos a nuestras autoridades en la iglesia. Amén. Y eso es importante, hermanos, que todos guardemos ese principio. Amén. Amén, hermanos. Todo en la dirección de Dios será una tremenda bendición. Así que hagámoslo. Hay cosas que a veces no nos parecen, pero quienes dirigen saben por qué dirigen. A veces usted y yo podemos tener una opinión, pero no saber a fondo por qué las cosas. Amén. Así que, hermanos, estamos celebrando 65 años. Amén. Yo creo que ya nos estamos conectando. ¿Cómo están allá?
Bueno, entre tanto que empieza la transmisión allá, ¿podemos poner el video del informe misionero entre tanto? Apenas comience ya la transmisión, lo paramos y después seguimos. Hermanos, quiero que vean este informe misionero de todas las misiones, dándole gracias a Dios y a la obra en Colombia. Amén. Todos los niños muy atentos. Oiga, no han hablado hoy los niños. Gracias, señor, a Dios. te informamos cuando ya entre la parte suya. Primero va el hermano Departamento de Jairo Misiones Castro. Extranjeras Después de del la video, Iglesia hermano Jairo, ¿está Pentecostal listo? Unida de Colombia presenta. Ahí me están observando. Informe misionero. Grafe, está- En estos 65 años de las misiones extranjeras No, de la hermano, Iglesia Pentecostal presidente, Unida de no se ve Colombia, su cámara queremos todavía. celebrar la gran victoria de haber enviado misioneros a muchas naciones y por extensión a más de 50 países. David, si acaso ponemos el cooldown unos 3 minuticos. La Iglesia del Señor en el Alguien que por favor me ayude a precisar. dice: Obrigado, igreja, pelas suas orações. Sí, señor, se ve en contraluz. Dios Limpie abençoe. la pantalla, por favor, de su cámara. Brasil. Hay contraluz en la cámara del hermano Héctor. Desde Chile. Aprovechar é Baby Dry Pampers número 6, pagando 20. Hay poder. Descarten eso, hermano, eso no tiene nada que ver. Desde Chile. Bendiga desde Paraguay. Yande, ya está pendero basa. Aguillé, Iglesia Pentecostal Unida de Colombia. Temboja, Ore, misionero Orereta, Paraguay. Desde Venezuela. Desde Uruguay. Gracias, Iglesia en Colombia. El Evangelio del nombre del Señor Jesucristo llegó a este continente europeo en 1967 y la iglesia en Nederland dice: Kerk van Colombia, bedankt voor het zendingswerk en de overhandiging. Desde Suiza. Desde Suecia. Tack så mycket Pentecostalkyrkan i Colombia. Ära till Gud! Desde Dinamarca. En Kilkenny, Colombia, por Dine Vidrau. Desde Austria. Danke an die Glaubensgemeinschaft in Kolumbien für die Gebete. Amen. Desde el Reino Unido. God bless you, beloved brothers and sisters of the church in Colombia. I'm Pastor Mark in Scotland, and I thank God for the church in Colombia that they sent a missionary to the United Kingdom. Desde Portugal. Desde Francia. Merci à l'Église en Colombie. Desde Bélgica. Desde Italia. Desde la Colombia, per il vostro sostegno. Así de que, hermanos, nos unimos de corazón, la iglesia en España, a la celebración de los 65 años de misiones de la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia, nuestra iglesia. Para 1991, Centroamérica recibió oficialmente su primer misionero. Gracias, Iglesia Pentecostal Unida de Colombia, por cumplir la gran comisión con visión y proyección. Dios les bendiga desde Honduras. Desde Guatemala. Gracias, Iglesia de Colombia, por enviar misioneros a Guatemala. Dios va a bendecir esta semana. Dios les bendiga. Desde Costa Rica. Gracias.
les bendiga desde el país El Salvador. Ya empezaron. Desde Nicaragua. Empezó la transmisión. La oración del pueblo de Dios y el aporte del pueblo de Dios nos ha permitido llevar el Evangelio a 50 países en diferentes partes del mundo. Y estamos seguros que lo que viene será mejor. Con la ayuda del Dios Todopoderoso, quien dijo: id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. Con la ayuda de Él y el apoyo de esta amada iglesia en Colombia, seguiremos abriendo puertas en diferentes países, enviando misioneros, orando por las misiones y aportando para las misiones. Es el compromiso, no solamente de la iglesia central, aquí en Aguachica, Cesar, distrito número 1, sino que es el mismo sentir de toda la iglesia en Colombia. Estamos de celebración, de fiesta, y a toda fiesta nos presentamos con un regalo. El regalo mejor de todos es su corazón, su vida consagrada. Lo que eres consagrado a Dios es la mejor ofrenda, pero de lo que Dios nos ha dado, de lo recibido de su mano, también podamos dar. Por eso, en todo Colombia, estamos nosotros depositando un sobre misionero como una ofrenda especial, como una lluvia de sobre. Para mí, es de tremenda bendición presentarles en este momento a un hombre apasionado por las misiones, un hombre con vida misionera, y es nuestro director, nuestro hermano Vicente Arango, director de Misiones Extranjeras. Para todos nosotros es una bendición darle la bienvenida al hermano Vicente Arango Varela. Hermano Vicente, Dios le bendiga y le continúe usando poderosamente en esta área de misiones extranjeras. Muy bien, allá me están escuchando. Bien, Dios les bendiga, mis hermanos. Para mí es una bendición, hermano Jairo, nuestro asesor de todas las áreas de misiones extranjeras. Dios le bendiga a nuestros asesores, los voluntarios, diputados, locales, a nuestros directivos en Colombia. Un abrazo desde aquí, desde Medellín, de la iglesia de Belén Nippon y Belén Manzanillo, que nos hemos unido para desde aquí saludarlos e invitarles a que elevemos esta oración de acción de gracias al Señor por estos 65 años de respaldo que hemos tenido de Él. Dios está el Señor, y quiero saludar a los miembros del Honorable Consistorio que también están conectados, y por supuesto a nuestro hermano presidente de la iglesia, hermano Héctor también Campuzano, quien nos está acompañando y va a dirigir la oración. Estamos en enlace multitud de congregaciones en Colombia y por qué no decirlo también desde el extranjero. Y vamos a unirnos, así como hemos permanecido unidos, trabajando, orando, congregando para la obra misionera. Ahora nos unimos para darle gracias al Señor, porque como ya dije, nunca nos ha dejado avergonzados. Hemos visto su respaldo maravilloso. Hemos visto cómo las obras que se han establecido, Dios les ha dado crecimiento. Nuestros misioneros no han regresado avergonzados, porque en lo que tiene que ver
con evangelismo y misiones, la victoria está asegurada. Ya que irán dando y llorando los que llevan la preciosa semilla, eso es verdad, porque hay una entrega, hay sufrimiento, hay soledad, hay muchas situaciones que afligen en el campo extranjero, pero la promesa siempre se ha cumplido. Volverá con regocijo trayendo sus lágrimas. Así que quiero en esta mañana, después de saludar a la Madre Iglesia de Colombia, a nuestros misioneros e iglesias del Señor en el extranjero, a todos los equipos que trabajan con misiones tanto nacionales como extranjeras. Quiero entonces darle paso a nuestro hermano Héctor Ariel Campuzano, al hermano presidente, a quien le agradezco de verdad que ha necesitado este espacio para unirse con todos nosotros y que él sea quien nos dirija en esta oración. Por favor, hermanos, estén de pies y entonces el hermano Héctor, adelante en el nombre del Señor Jesús. Oración. Nos preparamos para oír nuestro presidente, hermano Héctor Campuzano. Audio del hermano Héctor Campuzano, por favor, audio. ¿Me escuchan ahí, mis hermanos? Dios les bendiga. Sí, mi hermano Héctor, se le escucha. Sí, señor. Ok. Dios les bendiga, mis hermanos. Un cordial saludo para todos en el nombre del Señor Jesús. A los miembros del consistorio de ancianos que seguramente también se han unido a esta transmisión, a todos los directivos del país, a sus familias, a todos nuestros pastores en Colombia y también en el extranjero, a todos nuestros misioneros y de manera particular hoy a toda nuestra feligresía en Colombia y en el mundo entero. Queremos dar gracias a Dios por todo lo que hasta aquí Dios nos ha podido permitir para conquistar. Asesores de misiones y a todos, por favor, saludo cordial. Y también a toda la iglesia amada por Jesús, la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia, amada y admirada también por nosotros quienes hacemos parte de ella. Honramos a nuestro Dios por habernos concedido la oportunidad de pertenecer a su cuerpo y hoy reconocer que solo por su gracia hemos llegado hasta aquí para celebrar 65 años de la extensión a tierra extranjera y colocar más que la bandera colombiana representada por un misionero, llevar el eco de la palabra salvadora con la doctrina verdadera. No podemos dejar de agradecer a Dios, principio y razón de todo lo que hacemos, para honrarlo con obediencia a su mandato de predicar por todo el mundo, haciendo que por toda la tierra se conozca su voz. A todos nuestros pastores en Colombia que con sentido de pertenencia permiten a nuestra feligresía la participación noble con sus oraciones y con sus ofrendas de carácter determinado para el sostenimiento de la obra misionera extranjera. Gracias, pastores. Gracias, hermanos en Colombia, por encarnar el deseo de Dios. Será predicado este evangelio del reino a todo el mundo. Misioneros, gracias por anunciar esta buena noticia y dar de sus vidas para este logro, conquistar culturas diferentes con el potente mensaje de salvación. Todo esto nos lleva a honrar el nombre de Jesús, a engrandecer hoy con gratitud, con palabras de gratitud a nuestro Dios por todo lo que ha hecho con nosotros y por el mundo entero. Así que vamos a elevar esta plegaria diciéndole al Señor: gracias, porque no hay otra palabra que encierre todo lo que nosotros queremos decirle en esta mañana. Levantemos nuestras manos al cielo y digámosle: Señor, gracias
por todo lo que nos ha permitido hacer a honor de su nombre. Soberano Dios y Padre Celestial, te doy gracias en esta mañana, Jesús, por esta oportunidad. Hoy todo Colombia, Señor, se une a una voz para decir gracias. Gracias por salvarnos, gracias por darnos la vida, gracias por permitirnos, Señor, poner su semilla en todo el mundo, Señor. Hoy en más de 45 países, Señor, donde por tu gracia hemos llegado. Solo tú lo has permitido, Señor. Gracias por la vida de cada hermano, gracias por la vida de cada pastor. Oh Dios mío, todos juntos nos hemos unido, Señor, para celebrar en esta mañana. Estamos agradecidos contigo, Señor, y queremos, Señor, tu compañía, que tu compañía nunca se vaya de nosotros. Queremos seguir predicando, queremos seguir anunciando, Señor, que las futuras generaciones, Dios mío, lleven impregnados en el alma, Señor, el buen deseo, Dios mío, el deseo de su corazón, que toda la tierra conozca tu nombre, que toda la tierra conozca de tu gloria, que toda la tierra conozca de la obra salvadora. Bendice, Señor, a Colombia, bendice a todos nuestros pastores, bendice a todas nuestras familias, bendice a todos los que hacemos parte de ellas, Señor. Bendice a nuestros hermanos, aumenta la fe en ellos, Señor, la credibilidad y la confianza, Señor. Te ruego en el nombre de Jesús, que bendiga, Señor Jesucristo, en esta mañana todos sus trabajos, todo lo que hacen, Dios mío, y que sus aportes, oh Dios mío, a la obra misionera sean reconocidos por nuestras familias, que hoy nos hemos, Señor, decidido a predicar tu palabra. Bendice a todo Colombia y bendice a todo el mundo donde se predica tu palabra, Señor. Que tu palabra corra y sea glorificada, Señor. En el nombre de Jesús, muchas, pero muchas gracias. Amén y amén. Tributemos un aplauso a la gloria de nuestro Salvador. Sentar, hermanos. Pueden sentarse. Bueno, gloria a Dios. Nos da alegría, ¿verdad que sí, hermanos? Nos da alegría por todo lo que Dios está haciendo. Para los amigos que están aquí, esa es nuestra iglesia en Colombia y en el mundo. Una iglesia con una visión misionera. Vamos a terminar de ver el informe. Si son tan amables, vamos a ponerlo. Gracias, Iglesia en Colombia. En este momento, la iglesia hace presencia en 9 islas del Caribe. Y desde Trinidad y Tobago, la iglesia del Señor dice: Thank you, Church in Colombia, for your support, service and offerings and missionary work in Trinidad. Desde Surinam, una banda que era para Colombia. Desde Aruba, desde Curazao, Aquí la iglesia en Colombia vamos a oración. desde Monague, Aquí la iglesia de Colombia vamos a support el mundo. desde Martinica. Merci à l'Église de la Colombie pour avoir envoyé un missionnaire sur notre île à la Martinique. desde República Dominicana.
Bon Dieu bénisse l'église de la Colombie. Merci pour être prière nous. Merci pour contribution nous. Bon Dieu bénisse nous. Desde la Guyana francesa. Desde Israel estamos muy agradecidos por la iglesia en Colombia. Por lo tanto, les decimos, Sheloim Barejotgen, Keilah de Colombia, toda la estratgen de alcohol a trumo. Dios los bendiga. Desde Japón Norte. Kami-sama no shukuku ga arimasu. Colombia no kyokai no minasan. Arigatou gozaimasu. Desde Japón Sur. Colombia no kyokai no minasan. Izumo Nihon no kyokai no tame ni oinori shite itadaite honto ni kansha shiteimasu. Kami-sama no shikubuku ga arimasu. Desde Filipinas. Maraming salamat, Church of Colombia. Sa pagpapadala ng missionary family dito sa Pilipinas. Amén. El Evangelio llegó a África en el año 2006. A la fecha, la Iglesia hace presencia en 6 países de este continente. La obra misionera en Guiné-Bissau dice: Obrigado, Igreja na Colômbia, por enviar un misionario a nuestro país. Dios les bendiga desde Mozambique. Obrigado, Igreja en Colombia, pelas vossas ofertas. Desde Tanzania. Desde Cabo Verde. Desde Guinea Ecuatorial. Gracias, Iglesia en Colombia, por su apoyo. Dios les bendiga. Sudáfrica hasta el momento es la última obra misionera que la Iglesia Pentecostal ha enviado un misionero. Iglesia Pentecostal Unida en Colombia, muchas gracias por su misión. Hi, my name is Prof. Gloria a Dios. Bueno, hermanos, Agradecemos a la iglesia en Colombia por haber enviado al primer misionero, Pastor Miguel Mariano Peña, hace 65 años. Es congratulante también dar a conocer a ustedes que a nivel nacional somos 1050 congregaciones, por ende 1050 pastores, con una asistencia de 88.054 feligreses. Existimos 70.720 bautizados en el nombre del Señor Jesucristo. Por la gracia de Dios, tenemos presencia apostólica del nombre de Jesús en 18 países, distribuidos en 3 continentes, Europa, Asia y América. De estos 18 países, 2 ya tienen independencia administrativa, tal es el caso de España y Perú. España también ya envió un misionero a Holanda, de la misma manera Perú a Argentina. Saludo fraternal en el nombre del Señor Jesucristo. Les habla el pastor Jenner Puentes, presidente de la Iglesia Pentecostal Unida Latinoamericana aquí en los Estados Unidos. La Iglesia Pentecostal Unida de Colombia envió el primer misionero a los Estados Unidos en el año 1989, de lo cual en este momento contamos con 155 pastores en todo el territorio nacional. De igual manera contamos con 12.000 creyentes bautizados en el nombre del Señor Jesús. Para saludar al hermano Vicente. Misionera en Canadá, en México. Ábrame en el volumen. Hermano Vicente, ¿me escucha? Hermano Vicente, ¿nos escuchan desde Aruba? ¿Nos escuchan? Bueno, hermanos,
A veces los equipos tienen eso, a veces fallan, pero bueno, gracias a Dios por todo esto que estamos viviendo y estamos celebrando. Amén, hermanos. Amén. Gloria al Señor. Bueno, hermanos, quiero invitarles que estén de pie. Vamos a entonar una alabanza más al Señor. Vamos a... Mira. Gracias. Bueno, me despido de todos ustedes. Dios los bendiga. Cerremos ya, por favor. Bueno, hermanos, estén de pie, tengan la bondad. En un momentico vamos a ofrendar. Vamos a entonar una alabanza al Señor y a meditar unos minuticos en la palabra de Dios. Amén. ¿Por qué no cierra sus ojos un momento? Y le damos gracias a Dios por tantas bendiciones, hermanos. Cierre sus ojos y dele gracias a Dios. Dígale, Señor, gracias. Por la iglesia, por los ministros, por la obra misionera y por todo lo que has hecho, Señor. Cierre sus ojos, Dios, te damos gracias. Abriendo caminos, forjando mejores destinos. Gracias, Pautas de amor para la humanidad. Gracias, Dios. ¿Quién dirá? Asumo ese reto. Oh Dios. Me entrego completo y me uno a la causa de Dios que cambia el corazón. ¿Quién irá a sus hombres tan desesperados? ¿Quién irá a sus matrimonios acabados? O a ese niño que está solo y sin hogar, esperando que alguien le ame. Hombres de valor necesitan Dios. Hombres de valor esforzados. Hombres de valor que cumplan promesas, que sigan la ruta trazada con la mirada en su Salvador. Heme aquí, Señor, rindo mis derechos. Hoy vengo dispuesto a trazar pautas de amor para la humanidad. Hoy aquí, asumo ese reto. Me entrego completo y me uno a la causa de Dios que cambia el corazón. ¿Quién irá a sus hombres tan desesperados? ¿Quién irá a sus matrimonios acabados? O ese niño que está solo y sin hogar, esperando que alguien le hable. Hombres de valor necesitan Dios. Hombres de valor esforzados. Hombres de valor que cumplan promesas, que sigan la ruta trazada con la mirada en su Salvador. Hombres de valor necesitan Dios.
que siga la ruta trazada con la mirada de su Salvador. Hombres entregados, fieles al llamado, todo por la causa del Señor. Gloria a Dios. Que Dios nos regale esos hombres de valor. Amén, hermanos. Gloria a Dios. Vamos a leer la palabra de Dios, hermanos. Vamos a meditar unos minuticos en la palabra del Señor. Gloria a Dios. Dios es bueno. Dios es bueno. Libro de Hechos, capítulo 4, versículo 11. Libro de Hechos, capítulo 4, versículo 11. Vamos a dar lectura a la palabra de Dios. Amén. Versículo 12. Hechos 4, 12. ¿Han encontrado todos? Dice la palabra de Dios. Todos. Y en ningún otro hay salvación. Porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser. Leámoslo una vez más. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Tomen asiento, tengan la bondad, hermanos. Vamos a tomar la ofrenda en esta mañana. Vamos a ofrendar. Mi sacco Gesù sta vinta, spera su venida. Mi sacco Gesù sta vinta, spera su venida. Si monta a preparar, bono por vaya arriba. Si monta a preparar, bono por vaya arriba. Arriba, arriba, arriba y no va. Arriba, arriba, arriba y no va. Subi, subi, subi y no baja. Subi, subi, subi y no baja. Mi sacco Gesù sta vinta, spera su venida. Mi sacco Gesù sta vinta, spera su venida. Si monta a preparar, bono por vaya arriba. Si monta a preparar, bono por vaya arriba. Arriba, arriba, arriba y no va. Arriba, arriba, arriba y no va. Subi, subi, subi y no baja. Subi, subi, subi y no baja. Dios tan buen Dios, alabe. Dios tan buen Dios, proclame. Dios tan buen Dios, alabe. Dios tan buen Dios, proclame. El agisa mi sí, el avira mirón, el pone mi pía para saber. El agisa mi sí, el avira mirón, el pone mi pía para saber. Mira aquí, con señoras y panos. Mira aquí, poderoso Dios está. Mira aquí, con señoras y panos. Mira aquí, poderoso Dios está. En muralla Bashabao, en muralla Bashabao, en muralla Bashabao, la ganosa la ve. En muralla Bashabao, en muralla Bashabao, en muralla Bashabao, la ganosa la ve. Alabe, alabe, alabe mainta, alabe merdía, alabe, alabe, alabe te ora solo baja. Alabe, alabe,
mira Dios mover, a la vez, si vos que mira Dios mover, a la vez, si vos que mira Dios mover, a la vez te ora solo baja. Si vos que mira Dios mover, a la vez, si vos que mira Dios mover, a la vez, si vos que mira Dios mover, a la vez te ora solo baja. Bienvenida. Bueno, por allí también veo a María y su familia, me alegra volverle a ver, bienvenida. Y bueno, todos los que están hoy aquí con nosotros. Amén. ¿Cómo les decimos a ellos, hermanos? Bienvenidos en el nombre de Jesús. ¿Y qué queremos? Que se queden con nosotros. Amén. Gloria al Señor. Bueno, hermanos, hemos tomado la ofrenda. Dios les bendiga. Gracias, hermanos, por todo esto que hacemos por la obra del Señor. Y decirles, hermanos, además de todos los países donde está la iglesia, la iglesia está proyectando 13 nuevos países. 13 nuevos países. Así que Dios nos ayude. Y dentro de esos países, la iglesia en Aruba queremos apoyar uno. ¿Cuál es? San Martín. Dios nos ayudará para que nosotros apoyemos el país de San Martín. Amén, hermanos. Oiga, digan amén. Con oraciones, ¿con qué más? Con nuestras ofrendas y vamos a hacer la misión allá. Gloria a Dios. También, hermanos, recuerden, en enero nos vamos de convención a Cali. 60,000 personas estaremos en el Estadio Pascual Guerrero, adorando a Dios y celebrando los 65 años de nuestra iglesia. Amén. Así que por favor inscríbanse, déjennos saber. Vamos a llamarles a una reunión a todos los que vamos a ir para explicarles cómo va a ser el tema de los hoteles, la estadía, y también queremos hacer un recorrido por el eje cafetero. Amén. Ustedes se alegran más por los 2 días siguientes que... Bueno, hermanos, sin más, déjenme meditemos unos minuticos en la palabra de Dios. Amén. Hermanos, todo mes la iglesia tenemos un lema. Amén. Y hemos venido haciéndolo así ya durante un tiempo, dando una enseñanza especial cada mes, durante todo el mes, con el fin de formar y estructurar mejor a la iglesia. Con el fin de que usted pueda escuchar varios temas sobre un mismo lema y eso le ayude a entender mejor la enseñanza de la palabra de Dios. Este mes, hermanos, vamos a estar hablando sobre el nombre de Jesús. Nombre que es, dígalo conmigo, nombre que es sobre todo nombre. Así que nuestras enseñanzas van a estar enfocadas a todo lo que tiene que ver con el nombre de Jesús. Amén. Permítame decirle, hermanos, bueno, los niños están un poquito cansaditos. Amén. Están cansaditos, pero vamos a pedirle unos minuticos extras que nos regalen, así como están ahí, juiciositos, calladitos, y que puedan acompañarnos. Amén. Toda la semana han estado aquí con nosotros, así que y han tenido muchas enseñanzas, gracias a Dios. Un bonito tema esta semana. ¿Cuál fue? La obra del Espíritu Santo fue la enseñanza que se les dio toda la semana a los niños. Bueno, hermanos,
Vamos a hablar hoy sobre Jesús, nombre sobre todo nombre. Permítame decirle, hermanos, aunque el hombre y el ser humano ha querido conocer a Dios, realmente conocer a Dios solo es posible a través de lo que Dios nos ha enseñado de Él. ¿Qué quiere decir eso? Que Dios no es objeto de estudio. Lo que conocemos de Dios es lo que Dios nos ha revelado. Nadie puede conocer más de Dios sino lo que Él mismo nos ha revelado. Y Dios nos ha revelado de Él en dos documentos. El documento número 1 que nos ha revelado quién es Dios, su existencia, su carácter, su naturaleza y los nombres que Él ha usado desde la antigüedad es la Biblia, la Escritura. El documento número 2 que nos habla de Dios, ¿cuál es? La creación. La Biblia dice en el Salmo: los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. ¿Sabe qué quiere decir eso? Que los cielos hablan de su creador. El mar habla de su creador. La tierra habla del creador. ¿Y sabe por qué Dios lo hizo? Porque Dios sabía que había hombres que iban a tratar de cuestionar lo que dice la palabra. Hay gente que ha dicho: el papel puede con todo. Pero lástima que esa actitud y ese concepto no los deja entender las grandes maravillas que hay en la palabra de Dios. Aleluya. ¿Verdad que aquí hay grandes maravillas, hermanos? Los que la hemos leído sabemos las grandes maravillas que hay aquí en este libro. Ha cambiado nuestra vida. Amén. Ha cambiado la vida de personas, de familias, de pueblos, de sociedades, de naciones. Amén. Pero para aquellos que no quieren creer en Dios o en lo que dice la palabra, el cielo les habla de su creador. Amén. El universo les habla del creador. El ajuste finito que tiene el universo les habla que alguien le dio ese ajuste. Amén. Vea, hermano y amigos, si estuviésemos más cerca del sol nos quemaría. Si estuviésemos más lejos nos congelaría. Estamos en el lugar exacto. La tierra tiene el día, tenemos el día y tenemos la noche. Tenemos el sol que nos da la luz del día. Sirve para madurar las cosechas. ¿Verdad que sí? La luna en la noche es la que precisamente hace que la marea del mar se altere. Por eso la marea del mar en la noche sube. Y ese movimiento que tiene el mar en la noche lo produce la luna. No son los vientos, es la luna. Y ese movimiento del mar nos da el 50% del oxígeno que consumimos. ¿No le habla eso de alguien que hizo todo eso tan perfecto? ¿No le habla eso de alguien que le dio equilibrio a todo, hermanos? Así que, hermanos, a Dios no se le conoce sino por lo que Él nos ha dado a conocer de Él. En el tiempo antiguo, el nombre de Dios no era pronunciado. Y no era pronunciado por dos razones. Una, porque Israel, que fue el pueblo al que Dios se le reveló, el primer pueblo al que Dios se le reveló fue al pueblo de Israel. A Israel le debemos precisamente eso que nos trajo la enseñanza de lo que es la palabra de Dios, el Antiguo Testamento y las bases para conocer todo el aspecto de lo que es la fe en Dios. Amén. Pero, hermanos queridos, número uno, Israel, Dios para ellos
era muy respetable. Así que su nombre no lo pronunciaban. Ellos preferían llamarle Señor antes que pronunciar su nombre. Pero también ellos tenían, dentro de ese respeto que tenían, el vocabulario o el abecedario de ellos en el tiempo antiguo, hoy sí tiene, pero en el tiempo antiguo no tenía vocales. Así que ellos se referían a Dios como el Señor y usaban 4 letras para referirse a Dios. Esas 4 letras para referirse al nombre de Dios eran la Y, la H, la W y la H. Si me quitan el anuncio de ahí, por favor, y nos colocan la Y, la H, la W y la H. Amén. Esas 4 letras se llaman el tetragramatón. Y era la manera en que Israel conocía a Dios. Amén. De esa manera Israel conocía a Dios, y cada que se referían al nombre de Dios usaban las 4 letras Y, H, W, H, y eran impronunciables. Así que ellos preferían llamarle Señor, y era la manera en que ellos se relacionaban con Dios. Amén. Digamos gloria a Dios. Cuando un israelita, los copistas en Israel, hermanos, quiero invitarle que se aprendan estas 4 letras, porque eran las letras con que era conocido el Señor en el Antiguo Testamento. Y, H, W, H, y eran llamadas el tetragramatón. Amén. Y estas 4 letras son la base del nombre hebreo Yahvé, que es Jehová en español. Ellas son la raíz del nombre hebreo Yahvé, que tiene que ver con Jehová en español. Amén. Hermano querido, la historia dice que para los copistas de la Biblia, cuando estaban escribiendo la Biblia, en el tiempo antiguo había tanto respeto hacia el nombre de Dios. Amén. Había tanto respeto hacia el nombre de Dios que hasta los niños estaban y guardaban debida atención. ¿Qué hacían los copistas? Le pongo un ejemplo. Génesis 1:1 dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Cuando el copista de la Biblia, el escritor de la Biblia, escribía Génesis 1:1, escribía: en el principio creó. Y cuando llegaba a la palabra Dios, se ponía de pie, iba y se lavaba las manos, hacía una oración a Dios y volvía a escribir el nombre o el título Dios. Y así lo hacían cada que llegaban a un versículo que tenía que ver con el nombre de Dios. ¿Sabe por qué? Porque el nombre de Dios es un nombre que debe ser admirado, respetado, reverenciado. Aleluya. Gloria al nombre de Jesús. Gloria a Dios. Así que, hermanos, había mucho respeto para el nombre de Dios. Y déjeme decirle algo, y debe de seguir al tiempo de hoy habiendo mucho respeto. Amén. Yo quiero que esto lo entiendan, padres, hermanos. El nombre de Dios debe ser respetado, admirado. Y quiero decirle, lo vamos a ver durante este mes en las enseñanzas. Por eso el Señor prohibió que su nombre se usara en vano. Hermano, la gente, perdóneme, se ha equivocado tanto con Dios, que la gente, cuando no le creen lo que dice, ¿qué hace? La gente dice: juro por Dios. O sea que irrespeta tanto la gente a Dios, que cuando no le creen algo, meten a Dios en sus promesas, en su palabra.
pero para que traten de creerle. Pues la Biblia dice, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. Pero no solo es para el juramento, es también para la vida. El nombre de Dios, hermano, que ha sido invocado en usted y en mí, hermano, no puede ser tomado en vano. Este nombre hace estremecer el cielo, hace estremecer la tierra. Lo respetan los ángeles, lo respetan los demonios. Es que este nombre es respetable y es sublime. Digan gloria a Dios. Así que es importante, hermano, que usted y yo lo mantengamos, y si alguien ha perdido la altura de ese nombre, vuelva y dele la altura que tiene el nombre del Señor. La Biblia dice que ante ese nombre se doblará toda rodilla de los que están ¿dónde? Hermano, mire, ante este nombre de Jesucristo se doblará toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Aleluya. ¿Sabe para qué? Para que toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre, para que todo el mundo en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra reconozcan que Él es el Señor. Por eso cuando vengamos aquí, no se le olvide que usted no viene frente al pastor. Usted no vino para una reunión. No. Esta reunión es distinta a todas las reuniones. Porque aquí venimos no a escuchar a un hombre, venimos a adorar a Dios y a escuchar la palabra que un hombre nos predica, pero de Dios. Aquí predicamos la palabra de Dios. Por eso no nos predicamos a nosotros mismos. Predicamos a Dios. Amén, hermano. Por eso cuando usted venga con admiración a Dios. Apláudale con adoración, con alegría, con reconocimiento. Cántele, alábele, bendígale. Vuelva de este lugar esta mañana, el tiempo que estamos aquí, un encuentro con la gloria de Dios, un encuentro con la presencia de Dios. Aleluya. Amén. El nombre, hermanos, desde la antigüedad, el nombre que se usaba para ponerle a las personas tenía mucho respeto y admiración. ¿Qué le quiero decir con eso? Nosotros hoy, nuestra sociedad, la iglesia no tanto, porque hemos aprendido ya de Dios, por eso cuando le vamos a poner el nombre a nuestros hijos, muchos de los hijos de los hermanos tienen nombres de la Biblia. Tienen nombres que tienen que ver con alguna relación con la Biblia o una orientación hacia algo positivo. Pero en el tiempo, la gente allá afuera normalmente le coloca a los hijos el nombre del cantante de fama, la actriz de fama, el futbolista de fama. Yo les decía esta mañana que yo conocí un hermano que tenía 7 hijos. Y a los 7 hijos les puso nombres de jugadores del equipo de la selección de Alemania del año 94. ¿Por qué? Porque que la gente, cuando no conoce, le coloca a veces a sus hijos el nombre de el cantante, el actor, la actriz, el personaje, la persona destacada.
porque a veces las personas se identifican con ese personaje. Pero hermanos, en el contexto bíblico y del Antiguo Testamento no era así. El nombre en la persona tenía relación con su carácter y su esencia. Amén. Así que el nombre lo relacionaban con lo que era la persona y con lo que querían sus padres que tuviera relación su hijo con Dios. ¿Me entienden eso? Así que hermano, el nombre de el hijo, que el padre le ponía el nombre a su hijo porque podía decir, escogido fue de Dios, llamado fue de Dios, eso significaba su nombre. O Dios me lo dio en tiempo de angustia. O lo llamaban Judá, que significa alabanza. De esa manera los nombres tenían un propósito en el Antiguo Testamento, no en nuestro tiempo, pero eso lo trajo Israel desde lo que aprendió de Dios. Amén. Hermano querido, de la misma manera, Dios desde el comienzo fue dando a conocer su nombre de manera progresiva. Y esto es importante que lo entendamos. Dios desde el comienzo fue dando a conocer su nombre de manera progresiva a la humanidad. Y el plan de Dios con ello era que el ser humano llegara a conocer a Dios, acercarse a Dios y tener una relación con Él por medio de su nombre. Amén. En la antigüedad, Dios también usó el cambiarle nombre al nombre que tenían algunos personajes. Así que usted va a encontrar en la Biblia que Dios le cambió a Abraham el nombre que él tenía. Su nombre era Abraham y se lo cambió por Abraham. Abraham significa Padre exaltado. Y Dios le cambió y dijo, tu nombre te lleva como a engrandecerte. Y Dios le cambió el nombre de Abraham por Abraham, que significa Padre de multitudes. Amén. El nombre de Jacob, Dios lo cambió también. ¿Sabe cómo se llamaba? ¿O qué significaba el nombre Jacob? Suplantador. Así que el nombre Jacob, el padre de las 12 tribus de Israel, su nombre significaba suplantador. ¿Y qué terminó haciendo él? Suplantando. Porque el nombre tenía, hermanos, el nombre tenía una relación con lo que la persona terminaba haciendo. Así que Jacob era suplantador, terminó suplantando. Pero Dios le dijo, ya no se llamará más tu nombre Jacob, sino Israel. Dios llevó a Jacob a cambiarle su nombre, hermanos, y el propósito de eso era que Jacob se identificara más con Dios. Hermanos, el nombre en las personas estrechaba o acercaba a la persona con su carácter y con su esencia. Y lo mismo pasa con Dios. El nombre de Dios transmitía su carácter y su esencia. Así que desde el Antiguo Testamento, Dios usó diferentes maneras de acercarse al pueblo. Y yo quiero que me escuchen esto y seguiremos en las otras enseñanzas, pero quiero que me capte esto último. Hermanos, Dios inicialmente no reveló su nombre. Dios no reveló su nombre. Cuando Moisés iba a ir donde Faraón, Moisés le dijo, ok, Señor, yo voy donde Faraón, pero cuando yo vaya donde Faraón, ¿qué le digo? ¿Que quién me mandó?
porque el mandato era decirle a Faraón que dejara ir al pueblo. Y yo le llevo esa razón de parte de quién. Y Dios no le dio el nombre, Dios le dijo, díganle a Faraón que yo soy el que soy. Y no le dio nombre, le dijo, yo soy el que soy. Claro, en esa frase le estaba diciendo que Él era el eterno presente. Él estaba diciendo que Él es el que existe y ha existido y existirá por siempre. Amén. Lo mismo sucedió con Manoah. Manoah le preguntó al ángel de Jehová, dime cuál es tu nombre para que yo te pueda adorar. Y él le dijo, ¿por qué preguntas por mi nombre, que es admirable? En otras palabras le dijo, no se te ha dado a conocer el nombre todavía. Israel acostumbraba, hermanos, llamar a Dios a partir de experiencias con Dios. Y lo veremos más adelante. Pero déjeme decirle esto. Cuando Dios sanó a Israel en medio de las epidemias que le venía, de las plagas que le venía, entonces ellos llamaron a Dios Jehová Sama, Jehová nuestro sanador. Cuando Dios les daba las victorias en medio de las guerras, entonces Israel dijo, Él es Jehová Sabaoth, Jehová de los ejércitos. Y lo llamaban de diferentes maneras. Cuando estaban en una situación difícil y Dios los defendía, entonces ellos lo llamaron Jehová Sikenut, que era Jehová justicia nuestra. Cuando tenían paz, en medio después de las guerras, y llegaba la paz y la tranquilidad, ellos lo llamaban Jehová Shalom. Jehová es nuestra paz. Así que Israel llamó a Dios de diferente manera, hermano, y Dios mismo se reservó su nombre. Pero por allá, Isaías, 700 años antes de que él naciera, empezó a anunciar el nombre de él. Y empezó a decir que ese nombre tenía unas cualidades, no lo dijo, pero empezó a decir unas características de ese nombre. Y en Isaías 9:6, Isaías dijo, profetizando, Isaías dijo, porque van a ser un niño, nos va a ser dado un hijo, y el principado sobre su hombro, y se llamará el nombre de ese niño como admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno y príncipe de paz. Pero no dio el nombre. Dijo las características, pero no dio el nombre. Pero sí estaba diciendo que ese niño que nacería, su nombre sería el nombre del Dios fuerte. El niño que nacería tenía el nombre de ¿quién? Díganlo, del Padre eterno. Por eso es que ese nombre hay que reverenciarlo. Por eso es que ese nombre, cuando ha sido invocado sobre nosotros, hay que reverenciarlo, hay que admirarlo, hay que respetarlo. Gloria a Dios. El mismo Isaías nos dice por allá en Isaías 7:14, he aquí,
una virgen concebirá y dará a luz un hijo y se llamará su nombre Emmanuel. Aleluya. Pero Emmanuel no era el nombre, era el significado de lo que era el propósito de Dios con nosotros. Así que Isaías estaba diciendo, y se llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Dios quería acercarse a nosotros, iglesia. Dios quería tener una relación con nosotros. Dios acercándose al ser humano. Dios queriendo tener una cercanía con el hombre, empezó a anunciar su nombre, para que cuando llegase cada quien entendiera que era Dios y que ese nombre merece toda la admiración. Hermano que está aquí, ese nombre es nombre sobre todo nombre. Este nombre es nombre sobre todo nombre. Dele la gloria a Dios. Por eso, hermano querido, al pasar el tiempo nació el niño. Y antes de que José y María pensaran qué nombre le iban a poner, un ángel del cielo les reveló y les dijo: el nombre que él tiene es nombre sobre todo nombre. El nombre que él llevará es Jesús, porque Él es el Salvador del mundo. Y el nombre Jesús, Él tiene la misma raíz que el nombre Jehová del Antiguo Testamento. El Yeshua, ese nombre tiene la misma raíz en griego que tenía en hebreo. Pero ¿sabe por qué, hermano? Porque Dios tenía un plan. Por eso ese nombre es el único nombre bajo el cielo dado a los hombres, en el cual podemos ser salvos. Por eso el bautismo tiene que ser en ese nombre. Hermano querido, el bautismo tiene que ser en ese nombre, porque ese es nombre sobre todo nombre. Este nombre grande, hermanos. La Biblia dice que ante el nombre de Jesús se doblará toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Tiene que ser muy grande. Tiene que ser muy grande, hermano, para que en el cielo todos se doblen ante este nombre. El perdón de pecados solo es posible en el nombre de Jesús. Por eso esta iglesia, cuando bautiza como manda la Biblia. Escuchen esto, hermanos. Cuando bautizamos como manda la Biblia. Y como fueron bautizados todos en la Biblia. La Biblia manda bautizar en el nombre de Jesús. Porque el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo es.
Ese es el nombre. Y así bautiza la iglesia. Pero hermano, así fueron bautizados. Todos los que fueron bautizados en la Biblia lo fueron en el nombre de Jesús. Aleluya. Aleluya. Así que hermano y amigos, cuando nos bautizamos en el nombre de Jesús, estamos bautizándonos en el nombre que es sobre todo nombre. Cuando nos bautizamos en el nombre de Jesús, nos bautizamos en el nombre ante el cual se tiene que doblegar toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Cuando nos bautizamos en el nombre de Jesús, nos estamos bautizando como fue bautizado Pablo, como fue bautizado Pedro, como fue bautizado Felipe, como fue bautizado Andrés, como fue bautizado Santiago, como fueron bautizados todos los que Dios llamó a su obra. Amén. Y ellos mismos bautizaron en ese nombre. Amén. Así que hermanos, este nombre es nombre sobre todo nombre. ¿Sabe el diablo ante quién retrocede? Usted no le puede decir nada diferente. Porque solo hay un nombre que él conoce, que él respeta, que él tiene que retroceder ante ese nombre. Y ese nombre es el nombre. Alguien que lo conozca, que lo diga. Ese nombre es. Ese nombre es. Nombre sobre todo nombre. Estén de pie, hermanos. Seguiremos hablando de este nombre, porque este nombre es el único nombre para salvación. Este nombre es el único nombre para sanidad. Este nombre es el único nombre para perdón de pecados. Este nombre es el único nombre para echar fuera demonios. Amén. Este nombre grande. ¿Por qué no cierra sus ojos y le entonamos una alabanza al Señor? Oramos por los cumpleañeros y quedamos despedidos después. Pero cantémosle esta alabanza al Señor. Tu nombre es como un ungüento derramado en mi ser, que da vida en mí. Tu nombre es como un ungüento derramado en mi ser, que da vida en mí. Es un río de agua viva que fluye muy dentro, saciando mi ser. Aleluya. Nombre que ha cambiado mi vida. Amén, amén. Dando grato olor para Dios. Hoy en sacrificio vivo, elevo mi voz. Amén. Vengo a rendirme a tus pies, Señor, ofreciendo mi corazón. Razón de vivir me has dado por tu nombre, Jesús. Y vengo a rendirme a
más que una canción, mi vida y todo lo que soy. Razón de vivir has dado por tu nombre, Jesús. Tu nombre es como roca que firma mis pies en la cruel tempestad. Eres mi refugio seguro en tiempo de guerra, tú eres mi paz. Sí, Señor. Nombre que me ha dado la vida, seguro y confiado estaré. Móveme sobre todo nombre, tu nombre es Jesús. Vengo a rendirme a tus pies, Señor, ofreciendo mi corazón. Quiero entregarte más que una canción, mi vida y todo lo que soy. Razón de vivir has dado por tu nombre, Jesús. Vengo a rendirme a tus pies, Señor, ofreciendo mi corazón. Vengo a entregarte más que una canción, mi vida, todo lo que soy. Razón de vivir me has dado por tu nombre, Jesús. Razón de vivir me has dado por tu nombre, Jesús. Razón de vivir me has dado por tu nombre, Jesús. Aleluya. Aleluya. Qué grande es este nombre, hermanos. Qué grande es el nombre de Jesús. Aleluya. Vamos a orar, hermanos, por todos nuestros hermanos que cumplen años esta semana. Amén. Vamos a orar por Nicolás Marín, Maybelline, la hermana Gregoria, el hermano Felipe, el hermano Libardo, la hermana Frangelis, la hermana Sofía Royakers. Ellos cumplen años esta semana. Hermano Edinson también. Gracias. Cumpleaños también. Ok, vamos a orar. Que Dios le bendiga. También. Ya cumplió años ayer. Ok, vamos a orar por él. Voy a pedirle el favor si alguna hermana me toma los daticos de ellas que están cumpliendo años para actualizar. El hermano Edinson cumple años, ¿qué día? El jueves. ¿Quién? Frank cumplió el 5, que lo tengamos allí. ¿Quién más? El 5, recuérdeme su nombre. Julie, su apellido, la nuera de la hermana Cecilia. ¿Julie qué? Amén. Ahorita te lo acabas, pero toma el 5. Vamos a orar por ellos, hermanos. Amén. Y por el primo el sobrino de nuestra hermana, que Dios le bendiga. Y por todos los que estén estos días de cumpleaños, oremos a Dios. Señor Jesús, te damos gracias. Bendecimos tu nombre, Dios. Ayúdanos a entender cuán grande es tu nombre, cuán digno de ser admirado y respetado, Dios. Oh Dios, te ruego por todos y cada uno de mis hermanos que cumplen años, los que han cumplido esta semana, bendíceles, ayúdales. Los que van a cumplir, Señor, bendíceles, ayúdales. Sé con ellos, Dios eterno, Padre bendito, Dios maravilloso. Bendíceles y ayúdales, Dios. Tu mano bendita y poderosa, tu gracia y tu favor. En la vida espiritual, ayúdales, Dios. Bendíceles, guíales hacia ti. En la vida de familia, ayúdales, guíales, dirígeles.
en la vida familiar, social, de trabajo, económica, ayúdales. Te ruego la bendición para ellos, Dios, en tu nombre santo, Jesús. Amén y amén. Hermano, oremos dando gracias a Dios. Quedaremos despedidos.